noches y bienvenidos a esta secuencia que semana a semana viene arrasando en el rating. Y para que usted disfrute y goce, hoy tengo unos grandes invitados. Adelante, Orquesta Candela. 6, es mi fantasía, 6 para mí solita. Justito. Papito, contigo y con toda la familia, con todo lo... No, ¿podrán contar? ¿Qué pasó? No te preocupes. Sí, puede. Lo que pasa es que están haciendo simulacro de sismo, siempre hacemos por prevención. No puede ser, no sé, siento cosas raras, me ha venido un escalofrío. ¿Qué pasa con ustedes? Si no, o sea, ¿Cómo que no somos? Sí somos. Pero sí, claro. Somos. Claro que somos. Porque esta Candela... Bueno, tú eres... Yo soy el chico de oro, claro que sí. Oye, no. Y yo quiero ver esta la marcha más alegre. Porque tú sabes que de mi tonto no cambiarás. No. En mi sentimiento toda la vida te morará. Cuando tú decides. Para, señorito, buenas tardes. No, Nosotros somos los verdaderos orquesta. ¡La Orquesta Candela! Falta el cuello. Falta el cuello. ¿Qué pasó ¿Cómo? ¿Qué pasó? con su cuellito? ¿Te está burlando de mí? No, ¿cómo se le ocurre? Solo quiero saber porque yo he ¿se está invitado a burlando esta de mí? Candela, entran ustedes, me siento confundida, se me sientan todos, me están ¿Se está haciendo burlando mucho- de mí? No, sí, se me estoy burlando de ustedes, se me va a chorar, por si acaso yo soy del Callao, así que Oye, todo basta. Yo tengo barrio, ¿ah? Ya. Señorita, yo acá soy el dueño. A mí entrevístame primero. Ya, perdón. ¿Usted es el dueño? Estos son unos payasos. ¿Quién es? Quiero que me explique qué está pasando, que se Yo, siente, por favor, ponga sí, orden. sí, A ver, señor sí. dueño, ponga orden. El señor sin cuello, que se siente por ahí. Todos estamos sentaditos acá. A ver. Esto es un laberinto, esto es un pandemonio. Usted es el dueño, ¿no? Sí, señorita. Así que ya saben, muchachos, ¿ah? ¿Quieren Ya. hacerse conocidos? Háganme caso. No, hombre. A ver, primero, pues, señorita. ¿Pero que es el dueño? A ver, primero, ¿ya vas a empezar la entrevista? Sí. Ya, hay que sentarnos. Para mí eres tú el No, verdadero. yo soy el verdadero, señorita. Yo soy Donald Gaipel, senador. Ya, entonces, vamos acá. Mira, no me ves cara de baboso que tengo. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Disculpa. Mi nombre es Donald Yaipen. No, Donald Yaipen, senador. ¿Tu nombre? Meo Donald Gaipen. Gay Pen. Te quita la costumbre, A lo ¿no? seco, señorita. A lo seco. ¿Tú tienes alguna chapa así de chibolo, te decían algo? Sí, Pato Donald. Perdón. ¿A usted? Yo también soy pato, señorita. De lejos se ve eso, ¿no? No se pregunta. Ya, Lo sabemos. Y dígame una cosa, quiero saber porque usted tiene un terno muy bonito, espectacular. El señor, Gracias. ¿por qué tienen ternos diferentes? Señorita, por última vez le voy a decir, ¿Sacos? ¿acaso no nos ve con sus ojitos tiernos que tiene? Sus ojitos chiquitos. Señor, ojitos usted, ¿se está burlando de mis ojos? Somos los dueños, pues, señorita. O sea, usted está... Mira, señorita, por mi orquesta han pasado... Bastantísimos artistas. Sí. Ya, Mira, y- ve, el Cristian Domínguez. Ya, ¿y qué tiene que ver con...? Yo lo he hecho conocido. Ya. Mis primos. Ya. Esos que no voy a decir sus nombres, pero tienen un grupo también. También los he hecho conocidos. Ya. Sí. El Ricky Trevitazo también ha pasado por acá. Ya. Ahora ya no tienen grupo, se está peleando con el Luigi. Ahora sí están haciendo el verdadero escándalo. ¿Cuál es tu hobby, Pato? Donald. Mi hobby es cocinar. Ay, qué rico. escuchar Oye, música también. ¿Qué cocinas? Estoy buscando cocinero. Arroz con pollo. Todo el mundo hace arroz con pollo, no te puedes hacer... Ceviche, Ceviche de chiquitito, pues a lo norteño. A lo pues, ¿no? norteño, con su Ceviche tortillita de raya. con sus tortitas tortitas de choclo, con su claro. cevichito. ¡Ay, qué Tú sabes rico! comer, tú sabes Claro. comer. Yo tengo mi sangre chiclayana Obvio. también. Señor Pato, ¿cuál es su hobby? Bueno, mi hobby también es cocinar, señorita. ¿Qué hace usted? Bueno, me sale muy bien el arroz con pato, El cabrito. el cabrito y ese pescado, la raya también. Para su pescado. Sí, pescado de raya, riquísimo me sale. Si quieres, cuando guste, te doy de raya. Su cabrilla también. También de todo lo hacemos, de todo lo hacemos. Muy bien. Señorita,
Él es mi hermanito, el ultimito, ¿ya? Hijito, escúchame, una cosita. ¿Me podrías pegar la carita para ver si podríamos...? Igualito. No, yo la verdad no. Para mí tengo dudas todavía. Me voy. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Xavi Mori. Xavi. Xavi Mori. Xavi. ¿Ese nombre de dónde viene, Xavi? Ese nombre viene de la selva de Pucallpa, la tierra colorada en el este. ¿Y usted, señor, cuál es su nombre? ¿Cómo se llama él? Xavi. Yo, ni Xavi, ni Morillo. Yo soy de la selva. Yo soy de Tarapoto, Ay. de la Rayo para el Hondo. De la Hace 50 horas ensayando. No aprendió nada. Cuidado con la peluca. ¿Cuál es tu chapa? ¿Cómo te dicen a ti, Xavi? Copetón. ¿Copetón o coquetón? Coquetón también. Copetón. ¿Me das un permiso, por Cuidado, favor? cuidado, no seas coqueto. Cuidado, Piensa que porque puede ser tu madre. estoy recién reencauchada. ¿Cuál es No es fino, tu es chapa? Él es copetón y yo soy chupetón, porque después los orquestas... ¡No, borracho! Te pareces acá a uno del elenco. Ay, ¿Cuál es tu hobby, Xavi? Me gusta el peloteo, pues. ¿Peloteo? O sea, ¿te gusta jugar con la pelota? Pero sí eres machito, ¿no? Ay, no digo, porque acá tenemos en el elenco... ¿Te gusta meter la cabeza de pelota? Muy bien. Pelotero, pelotudo. Perdón, pelotero. ¿Tu hobby? A mí me pelotean. Carita con carita, me olvidé. A ver, vámonos por acá. ¿Cuál es tu nombre? Edu Parker. Edu. Sí, así es. Edu. ¿Cuál es tu nombre? Peter Parker. Tú eres el hombre... dame un permiso. ¿Tú eres el hombre araña? La verdad, señorita, pero he alquilado mi traje de hecho infantil, tenía el sábado famosa Las agujas. Entonces has alquilado el... Peter, nada más, Peter. Ya, y si tiras tú... A ver, tira tu telaraña. Ya, vuela. Ya. Tu chapa, hijo. El chamo de oro. ¿El qué? El chamo de oro. ¿Cuál es tu chapa? Bueno, señorita, a mí me dicen el chavo. Y que cantaba, y que orquesta Statela. Eso. Carita con carita, a ver. Igualito. Tengo mis dudas. ¿Cuántos añitos tienes? Esa no se pregunta. 29 años. No seas agrandado tampoco. 29 años. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Señor, por favor, ¿se puede quedar tranquilo un ratito? Es que él no es el verdadero. Yo soy el macho de acá. El verdadero soy yo. Yo, hermanito, yo, Sí, hermanito. señor. Y calzo 45. Señor, usted ya no le puedo inaugurar porque ya ¿por por qué? obvias razones ya está bien inaugurando. Mire, ¿cuál es su nombre, joven? Billy Jaipen. Billy Jaipen. Ay, qué bonito, mi hermanito. Él se mete un pedito y huele a Johnson. Pero le estamos diciendo que lo vamos a inaugurar porque es su primera vez en un set de televisión. Mejor dicho, No. en esta secuencia. Entonces, por eso lo vamos a inaugurar y le vamos a dar un fuerte aplauso aquí a Gracias. A mí agradece, mi hermano. La patadita. Pero el verdadero soy yo. Él no es, este no es el verdadero. ¿Qué? Yo soy el verdadero. No, Oye, ¿qué yo tiene? soy el verdadero. ¿Cuál es su nombre? Él es Bill. ¿Cómo te llamas? Billy Jaipen. Yo soy Billy Naipen. ¿Cuál es tu chapa? Colágeno, me dice. A ti. Y yo quiero colágeno. Yo también. Cuando quieran les doy. Presente. Escúchame, ahí me dejas tu teléfono con el señor de cuadros, es el productor. Ahí apunta porque en la casa está haciendo falta colágeno. ¿Cuál es tu hobby? Jugar fútbol. Tu hobby. A mí me gusta jugar furrito. ¿Es el furrito? Sí. ¿Pueden hacer caritas, por favor? Igual. Listo. Ahí está Cindy Marino con su hermano. Que te salude Víctor Jaipen, integrante de Orquesta Candela, hijo del señor Víctor Jaipen. Muy bien. Un aplauso para el señor Víctor Jaipen. Mi padre en el cielo, Efectivamente, para mi en el viejito en el cielo. cielo, con todo el cariño del mundo. Muchísimas gracias por todo lo que hizo por la cumbia y por dejar este gran legado y a estos grandes artistas también que siguen
con la música y seguirán por muchísimos años con mucho éxito. Gracias, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a repetirlo Mi nuevamente. nombre es Víctor Manuel Yaipen, senador. El señor que está ahí... Le falta el cuello, le falta el que cuello. le falta cuello. ¿Su nombre, por favor? Señor, parece el conde Drácula, no sé. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, señor? Víctor Manuel Yaipen, senador. 3 veces te ha dicho que se llama Víctor Víctor Manuel Yaipen Tenedor. Muy pronto, nuevos capítulos de la Tortu Ninjas. Víctor, cuando era chibolo o de pronto acá los chicos en orquesta, ¿te pusieron alguna chapa? Bueno, a mí siempre me dicen Vitucho. A los Víctor se le dice Vitucho. Tucho. ¿Y Vitucho. a ti cómo te dicen? No quieres escucharlo, Lucy. No, si quiero escucharlo. Dilo. Dilo. No, dile tú, ¿A hermano. él le dice Vitucho? ¿A ti? No, me he quedado sin audio. Ay, a veces es mejor apagártelo con cada... ¿Qué Lo dices? mejor que pudieron hacer. ¿Cómo le dice? ¿Qué van a decir? ¿Vitucho te dice? Sin pucho. Sin pucho, le dice. Él te ha podido decir por qué vienes hasta acá. ¿Cuál es tu chapa? ¿Cuál es tu hobby? Bueno, a mí me gusta cocinar, me gusta ¿Qué cocinas? Bueno, arroz con pato, cabrito, todo eso. Siempre me gusta. el pato Y está también presente aquí. Tengo el arroz, falta el pato. ¿eh? Acá tengo varios. Acá tenemos. hay dos. Hay dos. Acá tengo dos, acá tengo otro. Pato tierno recién se está inaugurando también. También hay de Venezuela. Gracias. También tenemos pato venezolano. Pato venezolano, todo. Y tenemos Del también extranjero. pato bebé. Pato tierno. Pato tierno. Ya, No, vamos y a pegar, postres, sus postrecitos vamos a por ahí. pegar caritas con caritas, a ver. Ay, sí son, pero igualitos. Pasa que tú eres muy guapo, entonces yo te quise dejar para el final. Porque, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Arnold Ahumada Alcántara. Arnold. Ay, qué lindo nombre. Sí. Usted, este joven. Señorita, buenas noches. Yo soy Arnold Ahumada Alcántara. Ay, qué bonito. Muy elegante de la cumbia. Yo le hago honores a todos ellos. Es un placer para ellos trabajar conmigo. Claro. O sea, para ellos. Para ellos, claro, trabajar ¿Cuál es conmigo. su chapa, señor? Ahí me dicen el abogado de la cumbia. El abogado de la cumbia. Hay muchos juicios que me imagino acá. Au. Parece abogado. A mí me dicen el ahogado, pero no sé por qué hago cumbia, la verdad. No sé en qué momento he terminado con tanta necesidad haciendo cumbia. La verdad, es un honor nuevamente para ellos. ¿Ah? ¿Y La cuál verdad es que tu sí. hobby, Arnold? Jugar billar, tomar fotos, ver películas. A mí el palo, el Es un palo. chi- eres un chico tranquilo. Tranquilo. Nada, no problemas en el bus, chuven chica, todo bien. Ese bus es tranquilo. No, es el bus, ya, muy bien. A ¿Cuál es ustedes tu- me gusta el billar, ¿verdad? A mí me gusta el palo. El palo de billar. Sí, que agarro más para jugar. Claro. Claro, con el palo te voy a dar la próxima vez que te me desmaye, vas a ver. Chócala, capibara. Eso. Vamos a pegar caritas con caritas, a ver si se parecen. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quiénes son los verdaderos? Nosotros, señorita, somos los verdaderos. Entonces, Nosotros somos los Nosotros, señorita. lo vamos No es posible, a definir nosotros somos- bailando. Sí. Bailando, Nosotros somos los cantando verdaderos. y haciendo lo que ellos saben. Eso. Muestren. A ver. ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pa! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Salto! 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 Eso, síguelo, síguelo. Pasa el pañuelo. Ahí está. No quiere bajar. Oh, estoy de... Ajá. Uy, uy. Ajá. ¿Quién es Gómez? Vamos, sí. Por favor. El gordo se ha comido a Luis Miguel.
No, no, no. Ellos son mis payasos. Gracias, Orquesta Candela. Yo no sé quién es quién, pero los dejo con este musical de la Orquesta Candela. Nos vemos la próxima semana aquí en Humor Recargado. ¡Woo!